Cuenta la leyenda que durante la intervención francesa en México, una monja de nombre Beatriz, quien vivía en un pequeño convento a las afueras del estado de Durango, se enamoró de un soldado francés, no recuerdo su nombre, cuyo cuartel militar estaba cerca de ese lugar. Todos los días y a la misma hora, el joven soldado pasaba en compañía de su tropa por la avenida principal frente al convento, y Beatriz siempre lo veía desde una ventana de su dormitorio. Un día, el soldado llega a las puertas del convento pidiendo ayuda a la monja porque el ejército mexicano los había emboscado y entre el intercambio de disparos salió herido. En ese momento, y al ver la desesperada situación del combatiente francés, Beatriz decide darle asilo por un par de días mientras recupera su estado de salud. Con el paso de los días, Beatriz y el soldado se enamoraron uno del otro. Poco después, el soldado tuvo que retirarse, ya que era el fin de la consumación de la intervención francesa, no sin antes despedirse tristemente de su amada, a quien le prometió regresar algún día. Mientras su tropa buscaba un lugar en donde esconderse, el ejército mexicano dio con su paradero y fusiló a todos los soldados. Beatriz no sabía qué había pasado con su enamorado porque ya tenía meses desde su partida. En ningún momento ella perdió las esperanzas y todos los días iba hasta el campanario de la catedral del pueblo a esperar el regreso del soldado. Lamentablemente, sucedió algo trágico. Una mañana, mientras el sacerdote abría la puerta principal del templo religioso, se percató del cuerpo de una mujer que yacía sin vida. Al parecer había caído desde el campanario desde una altura de más de 30 metros. Días después, se descubrió la identidad de la víctima, Beatriz, quien seguramente esperaba como de costumbre el retorno de su enamorado. Desde ese trágico suceso, algunos habitantes que caminan por los alrededores de la Catedral de Durango aseguran ver todas las noches la silueta de una mujer en el campanario. Una vez íbamos, con la que era mi novia en ese tiempo, ahora ex, en mi coche hacia su casa. Vivo en Zapopan y ella vivía hasta Tonalá. Así que los que sepan, saben que es un trecho algo largo. Total, no era tan tarde, como las 9 p.m. y ya estaba algo oscuro. Ya casi llegábamos a su casa cuando nos tocó un alto unas cuadras antes de llegar. Los dos veníamos cansados de la escuela, entonces veníamos en silencio y cada quien en su pedo. Entonces escuché una voz femenina que gritó ¡No! Y se escuchó dentro del coche. Yo no me exalté en ese momento, pensando que había sido mi novia, así que le pregunté, ¿no qué? Y ella me respondió con una cara de asustada. Yo no dije nada, pero también escuché eso. Entonces, la verdad nos asustamos los dos y comenzamos a mirar hacia afuera a ver si veíamos a alguien que hubiera gritado el ¡No! Pero estábamos solos en ese lugar y no había nadie afuera. La verdad, platicamos un poco entre nosotros y decidimos creer que había sido alguien que no vimos y ya no le dimos importancia. La dejé en su casa y me regresé a la mía y así quedó ese día. 2 días después, ella llega conmigo en clases y me comienza a contar algo, que la verdad hizo que me diera miedo. Resulta que una de sus vecinas, de esas chismosas que siempre andan viendo qué pasa en la calle, se asomó ese día que llegamos para ver quién era y nos vio. Como ya nos conocía, dijo que no le dio mucha importancia. Eso, salvo que se bajó del carro con nosotros una niña pequeña, y le preguntó a mi novia la mañana del día que me estaba contando que si era mi hija o quién era la niña que se bajó con nosotros esa vez. Obviamente no tengo hijas, ni nadie más venía en ese coche salvo nosotros, así que probablemente también ese ente desconocido haya sido la razón de que escuchamos la voz en el coche. Mi padre, junto con sus amigos y familiares, en su mayoría hombres, realizan cada año caminatas a pie desde el Ajusco hasta la iglesia de Chalma en el Estado de México.
Primero, un camión nos deja en el Ajusco por un lado, donde ya casi no hay carretera, y emprendemos la caminata por ahí de las 8 de la noche, para luego casi hasta las 12 poder descansar en unas cabañas más adentro en el cerro, y la mañana siguiente seguir. Cuando tenía 10 años me invitó mi padre y yo acepté. Ya caminando, mucho antes de llegar a las cabañas, nos encontrábamos en una parte plana del cerro. Casi no había árboles alrededor, pero con la luz de la luna se lograba ver perfectamente la silueta del lado de los cerros, y donde en esas partes solo había árboles. Al seguir aún más, a lo lejos veo 2 bolas de fuego en la ladera del cerro, subiendo y bajando como la distancia del tamaño de los pinos y árboles de ahí, mientras su luz se hacía algo fuerte y débil. Al percatarnos de esto, todos los demás empezaron a chiflar para alertar a los que iban más adelante y detrás de nosotros, que en ese momento eran como 25 personas, los que llevaban cohetes como palomas que por alguna razón las traían. Lanzaron una que otra para asustarlas. Mi padre simplemente me dio la mano fuerte y seguimos hasta perderlas de vista. Es la única vez que he vivido algo de ese estilo y en lo único que creo, brujas o lo que sea que haya sido eso. Si te ha gustado este video, agradecería que le dieras like y te suscribieras al canal para más historias de terror. Igualmente, si tú tienes una historia que contar, invito a que me la dejes en comentarios o me la mandes al correo que está en pantalla, con el fin de poderla compartir. Muchas gracias. Hasta la próxima.